Pues si os parece, lo corregimos. A ver, ya vemos cómo ha ido la cosa. Vale. Bien, lo que trae. Primera pregunta, vamos. Esto SQL. ¿Vale? Nos dan una sentencia. Lo importante es esa cláusula, ¿vale? La unión. Primera pregunta, ¿cómo funciona la unión en SQL? Es cuando tendréis que atropellar unos a otros por contestar. Yo es que en esta estoy muy pez. Pero bueno, la unión supuestamente es lo que está a la izquierda coincide con lo que está a la derecha. Es decir, que os acordáis que dibujábamos como dos conjuntos en teoría de conjunto, ¿no? Decimos, si un elemento está en el conjunto A y está en el conjunto B, En pues la estará en unión. el resultado. Exacto. Y además decíamos otra cosa, que para estos dos conjuntos, cada conjunto se forma por sus sales correspondientes, ¿vale? Entonces, decíamos que los dominios tienen que ser iguales, es decir, yo no puedo comparar peras con manzanas, ¿vale? ¿Eso lo vemos? Sí. No. ¿Puedes repetirlo, Pablo, por favor? Sí. Tú cuando comparas, tienes que comparar dos cosas iguales, ¿vale? ¿Qué te devuelve la primera sentencia? Mira, esta selecciona el DNI de la tabla matrícula Sí. y dice dónde matrícula, donde coges la primary key code asignatura de la tabla matrícula y te dice que sea igual que la code asignatura de la tabla asignatura. Vale, ahí estás devolviendo lo que es igual en la tabla asignatura y en la tabla matrícula. O sea, Termina. la primary key, ahí estás cogiendo las dos primary keys de las distintas tablas. Sí, pero lo que se compara es esto. Devuelve la primera, DNI. ¿Qué devuelve la segunda? DNI y nombre de matrícula. ¿Podemos compararlo? No. Pues No, entonces ya ¿verdad? está. ¿Vale? Por eso la respuesta correcta es que la sentencia o instrucción está mal construida. Vale. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que mirar? Si lo que nos devuelve cada select tiene los mismos campos. Y cuando digo los mismos campos no me refiero a que tenga los mismos nombres, sino que tienen que ser en número iguales y en tipo de datos iguales. ¿Qué es un DNI? ¿Una cadena de caracteres? Pues yo tendré que devolver la otra consulta cadenas de caracteres. No puedo devolver fechas, porque yo no puedo comparar cadenas con fechas. ¿Vale? A eso me refiero. ¿Vale? Aclarada esa, ¿no? Sí, pero la he fallado. Sí. ¿La correcta en la B? La correcta es la B. La sentencia está mal construida. Para que la sentencia estuviera bien construida, la primera sentencia y la segunda deberían devolver lo mismo. O ambas solo DNI o ambas DNI y nombre de matrícula. Es decir, tiene que coincidir el número de atributos, es lo primero que hay que mirar. Entonces, si yo veo que una tiene un atributo y la otra dos campos, pues ya he terminado. ¿Vale? No, ni me molesto en ver. De hecho, ni siquiera se tienen que hacer sobre las mismas tablas la consulta. Estamos hablando de los resultados. Si ¿qué me devuelve un select? Y yo tengo un resultado. ¿Qué me devuelve el otro select? Tengo otro resultado. ¿Los puedo comparar? Eso vale para la unión, para la intersección y para la recta, ¿vale? Bien. PHP. Dado el siguiente fragmento, indique qué valor almacenará la variable P1 al finalizar la ejecución del mismo. Bien. ¿Quién lo explica? Yo creo que es la C, 14. Vale, explícame el funcionamiento del algoritmo.
Está puesto a mala agua, pero bueno. Fundamentalmente inicia dos variables que por estar al principio son variables que están fuera de la función. Por lo tanto, la variable, bueno, son dos variables de fuera de la función y se llama a la función a partir de la tercera línea. Como dice que como dice en la función, en la definición, que el P1 se pasa por valor, no por referencia, tú estás copiando directamente la dirección de memoria que contiene esa variable y por lo tanto cada vez que manipulas o incrementas o decrementas, estás modificando el valor de la variable. Entonces, recursivamente, estás incrementando el valor, no se inicializa cada vez que me estoy expresando como el culo. Me estoy viendo y me estoy expresando fatal. Pero se está quedando grabado. Vale. Fundamentalmente que cuando comprobamos los estados. En la primera pasada, cuando se llama la función, P1 vale 9 y P2 vale 1. ¿Vale? Mientras que P2 sea menor que 3, se cumple se cumple la condición. Primero se incrementa el valor, ¿vale? Y de P2 y después se asigna el valor de P1 más lo que valiera P2. Entonces, en esa primera pasada, P1 pasa a valer 11 y P2 vale 2. Hago la llamada a la función de manera recursiva. Como estoy pasando el valor por referencia, he modificado el valor P1 de fuera de la función y por lo tanto vuelvo a hacer las comprobaciones. ¿P2 es menor que 3? Como el pasado un valor 2, pues sí, es menor que 3. Incremento P2 y le asigno el valor de P2, que en este caso es 2, y se lo asigno a lo que valía P1, que en este caso era 11, más 2 son, no, más 3, perdón, más 3, porque he incrementado primero, son 14. Sí. Te has quedado congelado. Alguien que continúe mientras vuelve José María. Yo de esta ni idea. ¿Ni idea en qué parte? En todo. Es que no sabía ni por dónde cogerlo. Tenéis todo el algoritmo, ¿no? El código. Me ha fallado la conexión. Sí. Se ha notado. Bueno, no sé, yo he marcado 14 porque se llama 3 veces a la función y en la tercera no se llega a ejecutar nunca. Según las soluciones, la respuesta correcta es No lo he visto, no he mirado. La D. 17. 17. Vale, pues entonces me he ¿Vale? equivocado. A ver, vamos a empezar. Yo tengo una variable. Y voy a poner aquí global. En rojo para que no se nos... ¿Vale? Esta variable es global. Es decir, que es visible durante toda la ejecución. ¿Vale? Tengo otra variable que es P1, que recibe 9, que también es global. ¿Vale? Ujú. Y luego tengo la llamada, vamos a poner a una función. Esa llamada es P1 y le paso P1 y le paso P2. ¿Vale? ¿Qué nos dice esta función? Esta función recibe, voy a simplificar, ¿vale? Recibe el valor de P1 por referencia y el valor de P2 por valor. Y monta un bucle. ¿Vale? Dice P2 menor que 3. ¿Qué hace dentro del bucle? Preincrementar P2. ¿Vale?
Luego le suma P1 su propio valor más el valor que tuviera P2. Y cuando termina, vuelve otra vez a llamar a la misma función. Con P1, P2. ¿Vale? Eso es lo que hace. ¿Vale? La función termina devolviendo un valor fijo que es 5, que nos da exactamente igual. A nosotros nos están preguntando qué valor tiene P1, ¿no? Al final de la ejecución. Total. Primera iteración. Primera llamada que yo hago a F1. ¿Qué valor tiene? Le voy a quitar ya los dólares. Recibe 9 y recibe 1. ¿Vale? Al principio, ¿no? La primera llamada es 9, perdón, es 1 menor que 3. Sí. Sí. Entonces, en ese caso, como 1 es menor que 3, P2, ¿cuánto vale? Valía 1 y lo incrementamos. Vale 2. A P1 le sumamos lo que valía más P2. ¿Cuánto valía? Valía 9. ¿Cuánto vale P2 ahora? 2. 9 más 2, 11. ¿Y qué sucede? Que se hace una llamada recursiva. En esa llamada llamamos a F1 y le pasamos dos valores. Fijaros que le pasamos por un lado 11 y 2, ¿vale? Para que se vea bien. Es 2 y volvemos otra vez a la misma película. ¿Es 2 menor que 3? Sí. Pues entonces vamos a incrementar a P2. ¿Cuánto valía P2? 2. Pues ahora vale 3. ¿Cuánto valía P1? 11. Más los 3, 14. ¿Vale? ¿Qué vuelve a suceder? Que volvemos a hacer una llamada recursiva. ¿Correcto? ¿Cuánto vale 14? ¿Y cuánto vale P2? 3. ¿Vale 3? Vale. Eso estamos seguros, ¿no? Que vale 3. Vale. ¿Qué es lo que sucede ahora? ¿Es 3 menor que 3? No. Tanto, me salto este bucle, ¿verdad? Y ya termino. Regresaría dentro de la llamada, es decir, volvería hacia atrás, Ostras, ¿verdad? ¿vale? Y, No. espera, vamos a hacerlo como viene. Ah, Sí, para. Ya sé dónde llega. A la primera iteración y ya es donde incrementa una vez más. Vale, sí. vale. Y entonces hemos vuelto aquí. ¿Cuánto vale aquí P2? Hemos terminado y volvemos otra vez al while. ¿Cuánto vale? 2, ¿no? Se incrementaría una vez más, Vale. ¿verdad? Valdría, digo aquí, P2 valdría 3. Y como P1 vale 14, el resultado de P1 es 17. 17. Toda la razón. ¿Vale? Porque hemos perdido de vista que esto es una llamada recursiva dentro de un bucle while. Claro. Y si intentamos hacerlo de cabeza sin escribir, vamos a fallar seguro. Yo os digo, mi opinión personal es que si
este tipo de algoritmos no hacéis la traza, mejor no contestéis porque lo vais a fallar casi que seguro. He estado anotando, pero no he ido tirando para atrás en la última iteración. Ese es el punto que tenía. Estaba dando por sentado que como cuando llama de manera recursiva, se me ha escapado el detalle del while. ¿Para los demás se ha entendido? Sí, a mí sí. Sí, María. yo también. De hecho, yo Sí, la he sí. dejado en blanco por lo que has comentado. Al final sí. A mí lo que me ha extrañado es esa última línea. Digo, si no está esa última línea, entonces sí sería 14. Correcto. El punto es que está Y haciendo ya cuando he llamada visto la dos. última línea, digo, es que vuelve a llamar, digo, aquí pasa algo. Y ya he dicho, mejor no voy a contestar porque no la veo clara. Pues a esta pregunta solo le hace falta dedicarle tiempo. Esta es la típica pregunta, come tiempo, pero que al final saca el punto. ¿Vale? No entraña mucha dificultad. Bien, sobre el código anterior, si P1 se pasara por valor, ¿cuál sería su resultado? Muy bien. ¿9? Vemos todos que sería 9. Yo no. Vale. Cuando yo llamo una función, tengo dos maneras de pasarle los valores, ¿no? Por referencia, que significa que cada vez que yo hago un cambio en ese parámetro se modifica el real, o le paso una copia. Entonces, aunque tenga el mismo nombre, en real es otra variable distinta. ¿Vale? Esto significa que nosotros en la primera ejecución que hemos visto, la pregunta 2, se pasaba por referencia. Por eso P1 iba teniendo los valores de 9, 14, ¿vale? 17, bueno, 9, 11, 14, 17, porque conservaba el valor. ¿Qué es lo que pasa cuando yo no paso por referencia? Pues que siempre vale lo mismo. Cada vez que yo hago una llamada, se coge el valor original porque cuando yo modifique dentro de esta función los valores, el valor de P1 no se ve fuera. ¿Vale? Nunca se verá fuera. Esto va en relación con el ámbito y la visibilidad de las variables. ¿Vale? Las variables tienen una visibilidad. Las globales se ven en todo el programa. Las locales solo se ven en el ámbito donde se define. ¿Vale? Cuando yo aquí utilizo la variable P1 sin pasarla por referencia, estoy como creando una nueva variable que tiene el mismo nombre que la global, pero que es diferente. ¿Vale? Como dos personas que se llaman igual, pero son dos personas distintas. ¿Sí? Sí. Si es que no decirlo. Venga, la número 4, CSS. Muy buenas, Carlos. ¿Esto qué es? Vamos a empezar por ahí. Punto cuadro, ¿qué tipo de regla es? ¿Cómo se llama esa regla? Algo que definías, una etiqueta de... ¿Cómo le apunto la lengua? Tenemos unos selectores. Estaba la almohadilla, estaba el punto, estaba... Un estilo, ¿no? ¿Era? Sí, eso, Son todas de estilo. Pero mira, es un selector, se llama de clase. clase. Efectivamente, como dice Vero.
Y cuando yo ponía la almohadilla, era selector de ID. Solo afectaba a aquel elemento que su ID fuera el que se decía aquí. ¿Vale? Entonces, 1. Estamos ante un selector de clase. ¿Vale? Y nos dice que hay un error. ¿Dónde está el error? Nosotros deberíamos de saber que toda regla se compone de un selector y luego entre las llaves se indican las propiedades que se van a aplicar cuando ese selector tenga vigencia en un elemento. Vale, ¿qué está mal aquí? Hay dos propiedades y no están separadas. La respuesta correcta es la A. Falta un punto y coma al final de la declaración del estilo border. ¿Cómo era una regla? Claro que hemos ido a lo sencillito. ¿Vale? Todas las declaraciones terminan en punto y coma. Y yo puedo tener varios pares, como decíamos aquí. Y todos los pares, ¿no?, van separados por el punto y coma. Tan sencillo como eso. Facilita. ¿Vale? 5. XML. Sintácticamente, ¿cuál es correcto? ¿Qué significa sintácticamente en XML? Vamos a empezar por ahí. Que no te va a dar fallo, que se lo va a tragar cuando lo tenga que interpretar, es decir, que no va a dar ningún tipo de fallo. Sí, que vas a saber interpretarlo. Eso. Sí, pero esa respuesta... A ver, nosotros tenemos dos validaciones sobre los XML, la sintáctica y la semántica, ¿no? Es lo que dice, ven, que esté bien formado es que cumpla las reglas del XML. ¿Vale? Cuando decimos que un XML se ajusta a su DTD o a su XML esquema, en vez de bien formado se llama un XML común. Válido. Correcto. ¿Vale? Entonces, lo único que nos dice aquí es, oye, de los siguientes elementos, hay algunos que, según dice el estándar de XML, no cumplen. ¿Qué tiene que tener? ¿Cuáles son las características de un documento XML? Y decíamos, 1, tiene que tener un elemento raíz. 2, los elementos tienen que estar correctamente anidados. ¿Vale? 3, podemos tener dos tipos de elementos. Unos que tienen etiqueta de cierre, de apertura y cierre, y otros que son lo que llamamos elementos vacíos, que solo tienen una etiqueta y terminan con la barra. ¿Vale? Cuando hay etiquetas de apertura y de cierre, tiene que aparecer el mismo nombre en la apertura y el mismo nombre en el cierre. ¿Vale? ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, podríamos decir, según lo que hemos dicho, di María. No, que sí, que iba bien. Vale. Esa etiqueta, ¿es correcta o no es correcta? ¿Y por qué? Pues porque abre y cierra como debe de ser y que no hace falta que vuelva a incluir el propio elemento a la hora de cierre porque se sobreentiende que se está cerrando. ¿Es correcta? Yo creo que sí. Es incorrecta. Ah, porque es Sí, sintácticamente. sintácticamente. Mira, si yo Vale, tengo vámonos. una etiqueta que es mayor que, se llama mayor que la etiqueta, lo que es el elemento, la apertura, yo pongo mayor que. Y en el cierre
tendré que poner mayor que y la barra. Sí, Siempre. sí, totalmente. Porque es sintácticamente. He tenido ahí un... Ahora, plazo. ¿Y la C? ¿Correcta o incorrecta? Incorrecta también, ¿Por qué? porque está mal cerrada. ¿Está mal cerrada o no está cerrada? Bueno, no está así, no está cerrada directamente. Vale. ¿Y la A? ¿Correcta o incorrecta? Correcta, ¿Por qué? porque tiene la etiqueta de apertura y de cierre. ¿Y qué me dices de este elemento que hay, de este carácter que hay aquí? A ver si soy capaz de. El segundo símbolo Sí, de medio. ya. Yo he dudado con eso porque no sé si tendría que ir entre comillas. ¿O no? No, entre comillas van los valores de los Los atributos. valores, vale. Solo los valores. Una cosa sobre esto. Más que yo en el último examen algo del estilo. Esto es sencillo. Yo tengo apertura y tengo, vamos a suponer que se llama esa etiqueta, apertura. ¿Vale? ¿Qué va en medio? Contenido, ¿verdad? Esto no puede variar. Tiene que ser siempre igual. Y el contenido puedo poner lo que me dé la gana. Me refiero, siempre que habrá una etiqueta hay que cerrarla sí o sí. Ujú. La otra opción que tiene el elemento vacío, ¿no? Sería un elemento así, ¿verdad? Pero en este caso, fijaros que el segundo símbolo de mayor es el contenido. Entonces yo puedo tener una etiqueta, esto como contenido, y luego cerrarla. Y es válido. Porque esto es el contenido. Que es lo que dice la respuesta. ¿Vale? Se ve, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí o no? Pero el contenido entonces no tiene que ir entre comillas. No. Lo único que va entre comillas son los valores de los atributos. Ah, vale. Vale, vale, vale. Si tú tienes un atributo, ¿vale? Lo que va entre comillas es ese valor. El valor de los atributos. Tenga los que tenga. El contenido nunca lleva comillas. Ujú, vale. Venga, vamos por la siguiente. HTML. ¿Qué elemento es este? Un hipervínculo. Un enlace. Vale. ¿Qué nos dice este atributo? ¿A dónde apunta? ¿A dónde apunta? Es un ID, ¿no? ¿Cómo que un ID? Espera, Sí, explícame eso. si lleva hashtag, es un ID, ¿no? Me parece. Si no me equivoco. Eso es un ID en CSS. Eso te llevaría a otro elemento de la página que tiene el mismo ID, que se llama hashtag índice, si no me equivoco. Sí, pero esto no es un ID, ¿eh? Lo que dice es correcto, pero no es porque tenga un ID. Yo en una página de HTML la puedo marcar, ¿no? Es decir, tener claras ciertas posiciones de la página, al principio, en mitad y abajo, ¿no? Sobre todo en las páginas que son de lectura, tipo periódicos, o blog, ¿no? Que tú le das al botoncito que pone una flechita para arriba y te sube al principio, ¿no? Lo que tiene al principio es un ancla Es un que te ancla. dice, este es el índice. Y entonces, cuando tú pinchas en ese botoncito que tiene el símbolo de arriba, te lo mueve mueve dentro de la página. Así. Claro, pues
el enlace que tiene ese botoncito es este enlace. Y lo que hace la almohadilla es redirigirte a una parte de tu mismo documento. No se sale del propio documento. Por eso el punto está que solo se utiliza para acceder a partes dentro del mismo documento. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, sí, sí. Vale. Sí, sí. A ver, ¿qué hace? Esto es un disparador, ¿no? Un trigger. ¿Quién leyéndolo, antes de leer las respuestas, ¿qué hace esto? ¿Qué pensamos que hace? Yo no lo sé, Pablo. Yo voy a esperar a ver lo que habla. Bueno, ¿quién se anima? Vamos a ver. Se crea el trigger actualizar a. Justo después actualiza de que se actualice a balance y added en cuentas para cada tabla o para cada celda. Comienza, ¿no? Para cada fila. Exacto. Para Bueno, cada para fila. cada fila. La traducción. No es lo mismo, no es lo mismo, ¿eh? Ya, ya. Te Pues lo digo porque comienza no una. tiene... Vale, sigue. No, dime. Yo digo que hay dos tipos de trigger. Los que son a nivel de tabla y los que son a nivel de fila. De celda. ¿Vale? De acuerdo. Entonces, Pues que inserta valores en alog con las tres. Con los tres. Como estoy yo también fino. Con los tres datos. Y luego se añaden también los valores, que son los tres que añade también, y finaliza con una A. Yo pienso que será la C, cuando se modifica alguna de las columnas a balance o a det, que es lo que dice aquí, after update, cuando se actualizan. O se modifican, que es lo mismo. es correcto. ¿Vale? Nosotros cuando se modifica, nosotros estamos trabajando sobre una tabla que se llama cuenta. ¿Vale? Entonces, cuando se va a modificar uno de esos dos atributos, ¿vale? Uno, el otro o los dos, entonces, después de que se modifiquen, por lo del after, lo que hacemos es, en otra tabla que se llama alog, insertar los nuevos valores que se han introducido. Ahora, la pregunta era más sencilla. ¿Cuándo se ejecuta? Dice, pues se ejecuta cuando se modifica uno de los dos atributos en la tabla cuenta. ¿Vale? La respuesta correcta, la C. ¿Vale? Bien. Vámonos a la 8. La 8 también nos define un disparador. Pero dice que este disparador tiene un error de compilación. ¿Dónde está ese error? Estoy utilizando dos tablas y no se puede. ¿Lo demás es correcto? Creo que sí. Nosotros definimos cuando definimos un disparador, le damos un nombre, ¿vale? Decimos si va a ser antes o después de lo que vaya a pasar, cuando tiene que ejecutarse, y luego le decimos en qué caso tiene que ejecutarse, antes de que se inserte, antes de que se borre, antes de que se actualice, el qué, ¿no? En este caso sería un conjunto de atributos, pero solo los disparadores son a nivel de tabla, de una tabla. ¿Vale? Luego esto podemos hacerlo para cada fila que se ejecute, que se modifique, ¿vale? Que se actualice, o por una actualización, ¿vale? Para toda la tabla. En este caso, no puede utilizarse más de una tabla. ¿Vale?
For each row se puede utilizar sin ningún problema. Before también puede existir. Y esto no tiene sentido, que no pueda crearse un disparador de modificación sobre una columna. ¿Vale? ¿Estamos de acuerdo? Vale. Una pregunta, Pablo. ¿El end de al final no habría que ponerle end update-estudio o se puede dejar así? Puedo omitir. Se puede poner o quitar. Además, ese nombre es relevante para el desarrollador, pero lo que es para el compilador no es ningún problema, porque tiene claro dónde comienza y dónde acaba. Vale, eso es más un comentario que la instrucción en sí. Exactamente. Es de una buena práctica hacerlo de esa manera, ¿vale? Me refiero a incorporar el nombre del disparador. Vale, estamos en Java. ¿De qué operador estamos hablando? Hay una operación y aparece un operador. La barra vertical. Por, ¿no? OR. ¿Es pregunta o respuesta, Diego? No, respuesta. Lo tienes claro. Bueno, sé que es un OR, pero no entiendo lo que hace. No. Bueno, si es un OR, ¿vale? Tenemos 12 y 3. Vamos a ver. Cuando tenemos un OR, estamos trabajando, o deberíamos estar trabajando a nivel de. Podemos trabajar a nivel de bits. ¿Vale? Yo tengo 12. ¿Cuántos 12 en binario? 4 bits. 1100. Perfecto. ¿Y cuánto es 3 en binario? 11. Estamos de acuerdo, ¿no? Y la operación OR bit a bit, es decir, así, vertical, es 0 y 1, 1. 0 y 1, 0 o 1, 1. 1 o 0, 1. 1 o 0, 1. ¿Qué número es este? Y si fuera el AND es lo mismo, claro, hacer para AND y ya está. Entonces el del examen del año pasado era hacer esto, sí. Sí, pero el del año pasado era con ese símbolo. ¿Sabes cuál es este símbolo? A nivel de bit. Elevado. Es el short. Lo que ha dicho Carlos es lo que algunos pensaban, que es un número elevado a otro. Sí, claro, Y- elevado es el que hizo todo el mundo, claro. Efectivamente, eso fue lo que pasó, que todo el mundo puso eso. Pero acordaros de una cosa, acordaros de que JavaScript introdujo hace unos años que para la exponenciación se incorporaban 2 asteriscos. Y eso significa n elevado a m. También en Java. Vamos a probarlo. Es que lo del tratamiento a nivel de bit va a quedar. Vale, vamos a abrir todo el editor de Java online. El que os pasé, por ejemplo, tenía el JDoodle, ¿no? Y bien. Estas cosas son las que tenemos que ir probando. Vale, estamos todos en una pantalla como esta, ¿verdad? Y yo tengo X es 2 y es 3. Y yo digo que Z es X por... Uy, perdón.
Y vamos a ver lo que, el resultado que nos muestra. ¿Qué nos mostrará? A verificar montaña y colina. ¿Eso qué significa? Es que aparece un error, ¿verdad? Sí. ¿Eso qué significa? Que no se puede hacer así, claro. Efectivamente. Significa que Java no lo soporta. ¿Vale? Y lo mejor siempre es probarlo. Vamos a seguir, estábamos aquí. Bien, por tanto, decíamos que la respuesta correcta en la 9 era la B. ¿Vale? Vámonos a la 10. Vamos a cambiar de lenguaje, JavaScript. ¿Cuántas formas tengo yo de crear un array en JavaScript? Vamos a empezar por ahí. ¿Lo sabemos? Si no me equivoco, creo que son 3. Lo que pasa es que no me acuerdo exactamente cuáles son. Esto que yo hago es lo que tenéis que hacer, pregunta a pregunta, tanto de teoría como de práctica, ¿vale? Bien, vámonos a los arrays y para que veáis. ¿Quién nos dice aquí? Pues que un array se puede crear de esa manera. Es decir, solo puede contener valores simples. Esto es sintácticamente incorrecto, bueno, aparte de es que es una aberración, podríamos calificarlo. Esto también es incorrecto. No estamos en un mapa, en una tabla en la que tenemos que poner una clave y un valor. ¿Vale? Estamos en esto, donde yo le indico cuáles son los valores. ¿Vale? Además, puedo hacerlo de esta manera, ¿vale? O puedo hacer lo que lo comentábamos llamando a la clase array, al constructor de la clase array. Y el resultado era el mismo. ¿Vale? Bien, nos volvemos a PHP. Tenemos este código. ¿Vale? Nos preguntan por la salida. Fijaros que el código empieza a ejecutarse por aquí. Entonces, lo primero que tenemos una variable que tiene una cadena de caracteres como valor inicial que se llama variable local. Ojo con ¿qué es foo? Foo es una variable global que tiene como contenido la palabra variable local. ¿Vale? Bien. Y después llamamos a la función test. Me vengo a la función test. ¿Qué es lo primero que hago? Declaro una variable local que tiene el mismo nombre que esta variable global y que tiene como contenido lo contrario, para hacernos dudar. Tiene como contenido variable global, pero es local. ¿Vale? ¿El trabalengua va bien por ahora? Bien. Entonces yo lanzo por pantalla un eco y lo que decimos es que vamos a mostrar el contenido de globals for. ¿Qué es globals? Es un array asociativo que mantiene PHP en una tablita donde aparece get, post y una serie de... Y global lo que tiene es las variables globales.
Por tanto, global for lo que me va a mostrar es variable local. ¿Vale? Eso es lo que me muestra. Y después hago otro eco de la variable for. ¿Qué variable es esta? La variable que está dentro de la función, porque es por proximidad. ¿Vale? Entonces, ¿qué me va a mostrar? La cadena variable global. ¿La había acertado? Esto sí. Bien, ¿qué es Symfony? Pregunta 12. Symfony es un de PHP, un framework. Correcto. Vale, de PHP. Vale, vámonos a ver la respuesta, a ver lo que nos dicen. Respuesta A. Symfony funciona independientemente del sistema de base de datos relacional que sea necesario usar. Es correcto. Nos preguntan, bueno, nos dicen que señalemos la incorrecta, ¿vale? Vamos a ver. Sí. ¿Symfony es independiente de la base de datos? ¿Del gestor de base de datos? ¿Sí o no? Sí. Puedo tener la base de datos. Yo puedo tener la base de datos que yo quiera. Efectivamente. Lo único que nos decía Symfony es que utiliza un ORM, un mapeador objeto relacional, ¿vale? Para conectarse a la base de datos que sea la que tenga que ser, que nos da igual. ¿Os acordáis cómo se llama ese mapeador, ese ORM? ¿Nadie se acuerda? Venga al final, ¿vale? Symfony utiliza Doctrine como ORM, ¿vale? Bien, es independiente del gestor de base de datos. Segundo, Symfony sigue el modelo MVC, ¿correcto o incorrecto? ¿Vale? Todos los frameworks de PHP, los más utilizados, Symfony y Laravel, están basados en el patrón modelo vista controlador. ¿Vale? Y es digamos, lo típico de todos los frameworks, que sigan ese patrón. Tercero, nos dice que Symfony usa plantillas, layout, que pueden ser construidos por diseñadores que no conozcan este framework. Eso es verdad también, creo yo. Que, Habla. que se puede, a ver cómo lo explico, que en vez de modificar una página entera, modifica nada más que una parte del HTML y eso es lo que se integra con un clic o con lo que sea. Y utilizamos Twig, ¿vale? Como gestor de plantilla para poder integrarlo o disectarlo. Y la última, fijaros que la A y la D son incoherentes entre sí, son excluyentes. O selecciono uno, selecciono la otra. ¿Vale? Si hemos dicho que el gestor, que Symfony es independientemente del gestor, no podemos decir que no se puede integrar con MongoDB. ¿Vale? ¿MongoDB qué es? Una base de datos. No, ¿De qué es tipo? una base de datos relacional. No, Vaya, No SQL. no Documental. SQL. Y en concreto, Documental, ¿no? documental. Guarda documentos. ¿Vale? Por tanto, la incorrecta es la D. Symfony nos permite trabajar con cualquier tipo de gestor. Vale, Os tengo que dejar. Nos vemos la semana que viene. venga, cuando haga el siguiente me pasa el resultado. ¿Vale? No sé. Vale. Los que no habéis conectado cámaras, conectad, que si no se queda Andrés solo. Vale, framework
que permite la creación de interfaces adaptativas. ¿Qué es una interfaz adaptativa? Yo, por interfaz adaptativa, yo entiendo, vamos, el CSS de que sea, ¿cómo se dice? Vamos, de que el CSS sea adaptativo cuando una página se utiliza en un smartphone o en un ordenador. Bueno, yo creo que la respuesta es vuestra, pero lo de AngularJS me hace un poco dudar. La argumentación es perfecta. Adaptativo, hablamos de diseño web responsivo, ¿no? Es lo mismo, adaptable a la pantalla, al tamaño, a la orientación del dispositivo, ¿vale? ¿Eso quién nos lo da? Nos lo da CSS. Y tenemos, si os acordáis, un elemento que se llamaba las media queries, ¿no? Que era en función del tipo de dispositivo y orientación, utilizábamos unos estilos u otros, ¿vale? Lo que tenéis aquí, Angular, que es un framework del lado del cliente, ¿no? jQuery, también lo que nos permite es tener interfaces de usuario, pues meter calendario, es decir, poner slider, es decir, enriquecer la interfaz de usuario. La D nos permite crear tablas y utilizar estructuras de tablas. Y Bootstrap es una librería, un API, un framework que nos permite utilizar, ¿vale? Generar interfaces adaptativas en formato rejilla. ¿No acordáis que dividía, os decía, os divide la página en cuadrículas? ¿Os suena eso? Final del tema. Bootstrap es un framework de presentación, ¿vale? Y tenemos un diseño en rejilla. Y hablábamos de otro framework de presentación, al igual que este. ¿Os acordáis ya? Un poquito. Más Bootstrap fue desarrollado por Twitter. Y después ya fue liberado. Si entráis lo buscáis en Google, ¿vale? Vais a ver ¿vale? Si buscáis en internet, vais a ver que nos permite, ¿vale? Trabajar con distintos dispositivos, ¿vale? Es decir, tamaños de pantalla y orientaciones. Simplemente lo único que nosotros tenemos que hacer es utilizar los estilos que nos ofrecen, sin más. ¿Vale? Y fijaros, contenedores adaptables. Y podemos utilizar uno u otro, ¿vale? Fijaros que al final la terminación nos hace referencia al tamaño de la pantalla del dispositivo. ¿Vale? Vamos, los muestro así, se veía en teoría, pero para que sepáis que, para que lo veáis también un poquito más plástico. ¿Vale? ¿Aclarada también? Venga, vámonos otra vez a PHP. Dice que tenemos una variable. ¿Cuál de las siguientes sentencias sustituye a cada uno de los valores que hay en la variable por su cuadrado? Es decir, ¿qué sentencia me permite tener el cuadrado de 1, el cuadrado de 2, el cuadrado de 3 y el cuadrado de 4 como resultado? ¿Qué pensáis? Nosotros que tenemos un array, ¿no? Y lo primero que tenemos que hacer es recorrer ese array, ¿correcto? Vale. Para recorrer un array, vamos a buscar los arrays. ¿Vale? Array, página 16. Aquí en los arrays. ¿Vale? Para recorrer un array, una de las cosas que yo tengo que saber es la longitud del mismo, ¿no? Cuando yo monto un for, va de un valor inicial a un valor final. ¿De acuerdo? Vale.
Pero aquí me aparecen dos tipos de for. Uno en el que yo, por así decirlo, yo me lo quiso, yo me lo como, lo tengo que montar entero, y otro que recorre el for each, que recorre una colección. Si os acordáis, esto era muy, muy cómodo, este tipo de estructura. A ver si lo encuentro. Las variables. Bueno, aquí tenéis las variables que os decía antes, las variables globals, donde tenemos for, ¿vale? En la estructura de control, fijaros que tenemos for y for each. El for each dice itera sobre los elementos de un array o de un objeto. Dice, para cada uno de los elementos se ejecuta la sentencia especificada. ¿Vale? Entonces, yo pongo for, después el nombre del array y después una variable. ¿Cuál me hace eso? ¿Cómo se llama el array? A. ¿Vale? ¿Cuál cumple? Me cumple el primero y me cumple el último. ¿Verdad? ¿Sí o no? Hay una diferencia aquí, porque el valor, fijaros, que lo guarda la variable v, pero una está definida por referencia y la otra no. Es decir, for each $A as $V significa recórreme el array A y cada uno de los elementos del array, el 1, el 2, el 3 y el 4, me lo guarda en V. ¿Vale? Hasta ahí vamos bien. Pero ahora fijaros lo que pasa después, que yo voy a modificar el valor de V. ¿Verdad? Cuando yo modifico el V, que es una variable auxiliar que estamos utilizando, si yo lo que estoy haciendo es, fijaros, asterisco, asterisco 2, es decir, exponenciación el cuadrado, yo estoy guardando el cuadrado de 1 en la variable V local, con lo cual se va a perder en el array. El cuadrado de 2 en la variable V se va a perder en el array porque no se va a insertar. Para que no se pierda esta operación, necesito utilizar el ampersand para decir que el valor se pasa por referencia, que no una copia. ¿Eso se entiende? ¿Vale? Otra cosa, además, es la C la descartamos por esto, porque ¿dónde empieza un array? En 0. El índice es de 0 a longitud menos 1, ¿correcto? Empieza en 1, por tanto me estoy saltando el valor 1. Empezaría en 2, eso no vale. Y lo siguiente es que la longitud de un array, ¿sabéis cómo utilizamos la función contar? No la función len. ¿Vale? Esto lo voy a poner en rojo y esto lo voy a poner en rojo porque len no es nada. Esta es la función que me permite obtener el número de elementos. ¿Vale? Por eso A es incorrecta, C es incorrecta, B pasa los valores por valor, no se guardan en el array, y D es la única que recoge el valor de cada uno de los elementos, lo modifica y como está pasado por referencia, esa modificación se queda registrada en el array. ¿Se entiende? Sí, sí. Venga, vámonos a la 15. ¿Ese cookie qué es? ¿Qué pensáis? Creo que es la C. Diría yo que es la C. Es una variable donde se recoge el valor de un formulario. Los valores de los formularios se recogen de función del método en una variable que se llama get, que es un array, o en una variable que se llama post, que es un array. ¿Vale? Lo estaba diciendo y me estaba arrepintiendo. Me estaba acordando, ¿no? Me estaba acordando.
yo decía, esta tabla hay que sabérsela. Nosotros tenemos una serie de variables que son arrays asociativos, ¿vale? Donde tenemos get, que almacena los valores de los campos de los formularios cuando se envían, utilizando el método get, post, request, session, una serie. Y tenemos las cookies, ¿vale? ¿Qué es esto? Array asociativo. ¿Vale? ¿Por qué es un array asociativo? Porque le pongo los corchetes y entre comillas dobles el nombre de la cookie para poder acceder a su contenido. Entonces la respuesta correcta sería la B. Es una variable de tipo array asociativo de variables pasadas a un script a través de cookie HTTP. Solo con saber que es un array asociativo nos daba igual lo que viniera después. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien, sí o no? Sí, sí. Sí, sí. Venga, Paito. ¿Cuál de las siguientes sentencias es inválida? ¿Y por qué? ¿Qué pensáis? Algo pensaréis, ¿no? Pues yo no he visto mucho Python, pero yo diría que es la B. No sé, están declarando variables, ¿no? No sé, la C no me suena, no lo he visto yo nunca, C. Pero Sigue, sigue. Carlos. que digo yo que se estarán declarando variables. La forma de hacerlo de la C no lo he visto yo nunca, no lo he visto yo personalmente nunca, pero digo yo que se podrá hacer. Y lo que se ve muy raro es la B. Porque cuando yo declaro variable, ¿no? El nombre de la variable es importante, ¿no? Y el nombre de la variable lo que nunca puede contener son espacios en blanco. ¿Vale? Yo aquí tengo una variable, ABC, y le asigno el valor 1.000.000. Dice tú, perfecto. ¿Vale? En la D, 3/4 de lo mismo. Tengo una variable que es A subrayado, B subrayado, C subrayado. Perfecto. ¿No? ¿Dónde tengo el problema? Puedo dudar entre la B y la C. Aquí se declaran 3 variables juntas del mismo tipo. Y aquí tenemos las asignaciones. 1.000 para A, 2.000 para B, 3.000 para C. Y aquí parece que tenemos 4 variables, pero las variables, si se declaran conjuntamente, tienen que tener una coma. Y si es una única variable, ¿vale? No puede tener espacio en blanco. Y la forma de declarar variables del método C, ¿eso se puede hacer en otro lenguaje de programación también? Lo nuevo, Ah, en lo reciente. En lo antiguo, no. vale, ya me extraña. ¿Vale? De hecho, si os acordáis, a ver si lo tengo por aquí. ¿Vale? Ya estáis viendo que el tema 8 del bloque 3 es un tema importante, igual que el 4 del bloque 3. ¿Vale? Fijaros en... Si está por aquí. Creo que ya me variable. Asignación múltiple. Tengo dos variables, el valor 1 para A1, el valor 2 para A2. ¿Vale? Fijaros,
las variables comienzan siempre por una letra seguida de otras letras o números. Y no podemos utilizar palabras reservadas. Y no puedo utilizar espacio en blanco, es lo que me dice aquí. Por eso esta era la incorrecta, solo por los espacios en blanco. ¿Aclarada? Bien, en Python tengo una lista y ¿cómo accedo al último elemento de esa lista? Tiene que ser la... ¿Qué pensáis? Tendría que ser la D, ¿no? Vamos, tiene que ser la D. La Yo también D, había puesto la D. la D de Dinamarca. De Dinamarca. Porque en teoría el valor cero empieza desde de izquierda a derecha. Vale, efectivamente. Vamos a dibujar nuestra lista. ¿Vale? A ver si sale más o menos decente. Y voy a poner los valores, ¿no? El valor 2, el valor 2, el 33, el 122, el 14 y el 25. ¿Vale? Si yo recorro la lista en este sentido, ¿vale? Yo tengo aquí como valores, el índice va a oscilar entre 0 y 4, ¿no? Entre 0 y longitud menos 1, ¿correcto? Ahí estamos de acuerdo. Pero, ¿sabéis que Python me permite recorrer las listas también con índices negativos? ¿Va sonando ya? Y con índices negativos, el último elemento es el menos 1, el anterior el menos 2, el menos 3, el menos 4 y el menos 5. Y me dice, oye, de esta lista, yo quiero este elemento. Esa es la pregunta. Ese elemento será, tendríamos dos opciones, o lista de 4 o lista de menos 1. ¿Vale? En este caso, nos quedaríamos con lista de menos 1. Tanto la respuesta correcta es la A. Vale. Pablo, voy a decir una absurda. ¿Por qué no contaría desde menos 0? Porque convención está hecho así en Python. Vale. Y en Ruby también. ¿Eh? Vale. Empiezan en negativo. Si empiezas en 0, Sí, pasaría correcto. lo siguiente. Mira, si tú empiezas en 0, Primero que no tiene sentido. ¿a cuál de los dos me acojo? ¿Al 2 o al 25? ¿Sabes? Porque tengo lista de 0 y lista de 0. Por eso utiliza el menos 1, que es el primer valor negativo. Bueno, el primer valor no utilizado hacia atrás. Sí, que la ¿Vale? construcción sería así y ya está. Sí, pero es que el 0 no lo puedo utilizar dos veces. ¿Vale? Para recorrer en un sentido y en otro, porque si no haría referencia a dos valores distintos, al primero y al último. Eso genera ambigüedad. Bien. ¿Esa la ha acertado alguien, la 17? Pablo, pero ¿qué significa eso? Si lista, espacio, lista 1, porque está puesto así. Está así porque está así. ¿Qué significa? Ahora, A ver, digo. Es que no lo entiendo, porque está lista, espacio, lista 1. ¿Qué significa? yo creo que es lista 0 y lista 1, ¿no? No. ¿Tú lo has comprobado, Diego? ¿Qué significa? Estuve viendo, pero no sé. Bueno, os lo voy a dejar os voy a dejar un poquillo ahora en el descanso y lo miráis antes de deciros yo
Porque tiene un sentido, ¿eh? Y es interesante. Y despista. Otra de Python. Diego, lo que aparece en el dibujo, ¿qué es? ¿Qué tipo de estructura de datos? ¿Qué tipo de datos? Es un diccionario. ¿Es un diccionario? No, no es un objeto. Pregunto. Bueno, un objeto, un diccionario es un objeto, Carlos. No lo sé. De Python no tengo, no lo he visto nunca. Vamos aquí un poquito más que tenemos. Un diccionario es exactamente lo que acaba de decir Diego, donde tengo entre llaves pares de atributos, pares de propiedades, nombre de atributo, valor del mismo. ¿Vale? Y un diccionario es un objeto. Ahora, dado este código, ¿dónde hay un error? ¿En qué línea? ¿En la 8, en la 10, en la 12 o en la 14? ¿Y por qué? ¿En la 8 hay algún error? Sí. Yo No, creo que porque... sí. va. Te dejo hablar. Mira, Carlos, y vamos, ¿tú qué dices? Bueno, yo iba a decir que no, pero no. No estoy viendo lo de la... Poneré igual corchetes y después que pone igual... Corchete, ya está. Vale. En teoría la 8 yo creo que está bien, está declarado un objeto. Vamos, creo. Andrés, Yo había pensado eso. ¿qué es Por eso correcto? había deducido que no estaba bien. ¿Pero por qué? Porque solo aparecen las llaves. Efectivamente. ¿Alguien más de su opinión? Es que tenía entendido que en Python lo dejaban todo... No ponían ni punto y coma. No, el punto y coma no es necesario en Python. De hecho, lo que aquí nos crea es lo que se llama, aquí en los ejemplos no, creo que no lo he puesto como tal, pero es lo que se llama un diccionario vacío. ¿Vale? En otros sí que lo he puesto. Entonces, la respuesta, la línea 8 es un diccionario vacío, es correcto. La 10, línea 10, correcto o incorrecto. En teoría. A ver. Aparentemente parece correcto. En teoría está bien. Vamos a... Voy a cambiar de documento, ¿vale? Colección de pares formados por una clave y un valor. Se representa con llaves. Vale. Los pares separados por coma. Y cada par contiene una clave y un objeto asociado separado por 2 puntos. ¿Vale? Llaves. Cada par separado por coma. Los 3 que nos quedan, la línea 10, 12 y 14. ¿Vale? Y hay una separación entre clave y valor separado por 2 puntos. ¿Vale? Hasta ahí parece todo que está bien. Bien, los diccionarios son mutables, como restricción las claves han de ser únicas, no pudiéndose repetir en un mismo diccionario. ¿Tenemos claves repetidas en los diccionarios? No. No. Vale. Seguimos. Entonces, y aquí tenemos las funciones. ¿Vale? A ¿Dónde ver. está el fallo? Los corchetes. Ahí está, hombre, por fin. Los corchetes no las llaves. La Bueno, las 14 llaves. Yo no lo es había la visto, única ¿eh? paréntesis. Cojones. ¿Vale? Haciéndolo antes no me había fijado que era por eso. Ahora ya sí. Es que no le encontraba como no fueran las primeras llaves. No le encontraba el error. Pero por eso te había dicho la 8, pero sí. A ver. Sabéis que las listas, nosotros tenemos listas tuple y diccionario, ¿vale? En Python.
Los diccionarios utilizan llaves. Las tuplas utilizan paréntesis. ¿Vale? Utilizan paréntesis. Y las listas utilizan corchetes. ¿Vale? Listas, corchetes, paréntesis, tupla, llave, diccionario. ¿Vale? Eso ya no se nos olvida. Bien, 19. Seguimos con Python. ¿Qué valor tienes un X al final de la ejecución del código? ¿Qué habéis puesto? ¿Habéis puesto algo? ¿Qué hace En mi este caso, algoritmo? en mi caso la B. Venga, dime qué hace este algoritmo, Andrés. Dígamelo. Es que Python, Sin miedo. ¿Qué piensas que hace? si el problema es que no sé interpretar. A ver, Vale. declara la A se supone que será un array, ¿no? No, no es un array. Pero vamos, Porque- una variable con 5 valores. Bueno, sí. Y eso hemos dicho que era una. Los paréntesis lo utilizamos para las tuplas, ¿no? Dupla. Venga. Declara la variable sum x igual a 10 y luego se supone que eso será un bucle for. Lo que pasa es que como yo nunca he visto Python, está ahí de una manera muy rara. Pero, ¿y dónde declara ahí? Dice, bueno, es que lo veo muy chiquitillo, pero for i y nada. Y el valor i, ¿cuál se supone que es? El valor i lo va tomando de la tupla A. Em- Cada uno de los Empezando valores. por Primero el 1, empezando por el 0, 1, 2, 0, 1, 2, 3, 2, 4. Y se supone que por cada valor que no hay en la empezando por el dupla, 0. Sí. empezando por el 0, ¿no? Sí. No, el 0 Eh, no. Por el 1, luego por el 5, luego por el 8, luego por el 4 y luego por el 5. Es decir, toma los sí, valores. pero por 0 me refería a la posición de la dupla. Pero que i no es la posición. Vale. Y se supone que lo suma. Bueno, espera, lo suma. Más igual, ahí. Lo está igualando a Sum x es igual a sum x más i. Es decir, lo que valiera antes un x más lo que valga y. Entonces va sumando los valores y ya está. Lo único que hace es lo siguiente. Te coge el valor inicial de sum x, que es 10, ¿vale? Y en cada paso le suma el valor en el que estemos. Vale. Ya está. Vale, pues Entonces, entonces nada más. 10 más 1, 11, 16, 16, 8, 24, 28 y 5, 33. 33, correcto. Vale, Era tan sencillo como sumar estos valores, que suman 23, y sumarle 10, y ya tenemos el 33. Al que le haya despistado los paréntesis, los dos puntos, perdón. Los 2 puntos sustituyen a las llaves. Python no utiliza llaves, utiliza indentación. ¿Vale? Por eso aparece tabulado toda la derecha. ¿Vale? Pero además, con los 2 puntos tú le indicas como el comienzo de. ¿Vale? Entonces mayor o igual simplemente le va sumando el valor de la posición. Que no sabía qué significaba mayor o igual. No, mayor, yo no he hecho mayor o igual. Ahí dentro del bucle for, donde le suma la variable, a ese mayor o igual,
Eso que no sabía yo lo que hacía eso. Esto es más igual. Vale. No más Eso, igual. más igual. Más igual, exactamente. Que no Vale, sabía pues que suele- el eso. Vale, pues sum más igual y es lo mismo que decir sum x igual a sum x más y. ¿Vale? Es una contracción. Vale, vale. ¿Vale? Y lo que hace en cada paso es, en la primera iteración del for, coge el 1 y se lo suma a sum i. En la segunda coge el for y se lo suma al resultado anterior. Y te pregunto yo, Pablo, que no he visto nunca Python, que y si tú quieres darle otra instrucción dentro del bucle for, que te va a la línea abajo, porque como cierra el bucle for. Justo debajo de sum x. A la misma altura, ¿vale? Sí, con la misma tabulación. Vale, vale. Que lo que importa para que el código interprete, que está dentro del bucle for es la tabulación. Correcto. Vale. ¿Alguna duda de la 19? ¿Continuamos? Sí, vamos. Venga. Buenísimo. Sí. Los demás está ahí eso, ¿no? Que me he preguntado, veo mucho silencio. Sí, sí, sí. Hojas de estilo. Perfecto. En CSS. ¿Sabes que tenemos varias hojas de estilo y que tenemos un orden de precedencia en las hojas de estilo? Que hablábamos, era cuando había colisiones, una precedía a la otra. De hecho, tenemos 3 tipos de hojas de estilo. En las respuestas aparecen los 3 tipos. Ahora, ¿cuál es el orden de mayor a menor? ¿Alguien la contestó correctamente? Yo. Y correctamente, ¿no? Vale, la respuesta correcta es la A. Y ahora explícame cuáles son las hojas de autor. Eso iba a preguntar yo, que son las hojas de estilo de autor. O las de usuario. Hojas de estilo de usuario. Supone que es desarrollo, ¿no? Sigue. Ya no me había acordado de todo. La de usuario. Lo que se interpreta. Sí. Y en la web, digamos, lo que se percibe, por así decir. Lo que se ve, ¿no? Más o menos. La primera, las de autor o de diseñador, es las que escribimos nosotros, ¿no? Esta regla de punto destacado, ¿no? Abrimos llave y tal. Están las del desarrollador. Las de usuario es las que nosotros como usuarios de un navegador, tú te coges el Chrome, te coges Firefox y dices, oye, a mí me gusta que el fondo siempre sea negro, porque soy una persona alegre, ¿no? Entonces, venga como te venga. Ah, vale. Tú quieres que el fondo siempre sea negro, ¿no? Y que el color del texto siempre sea blanco. Esas se llaman de usuario, ¿vale? Y la de navegador es, si nadie me dice nada, yo tengo que poner algún color, ¿no? Si tú no me dices de qué color son los enlaces, te lo voy a poner azul y subrayado. ¿Vale? Esas son las hojas de estilo de los navegadores. Entonces, si no se dice nada, navegador. Si tenemos de usuario, pues se aplica por delante de las del navegador. Y si el propietario de la web tiene su ficherito .css, pues aplicamos los del desarrollador. ¿Vale? Por eso son las de autor, las de usuario y las de navegador. Ese es el orden. ¿De acuerdo? ¿O ha salido más o menos bien o no? Más fácil cuando lo hemos visto ahora. Sí, la verdad que sí. Una vez que se explica, queda claro. Porque lo va haciendo así. Pablo va desglosando el ejercicio con los apuntes y va entendiendo el porqué.